El molino giraba. Eso fue lo primero que no tenía sentido. Emmett Sloan se encontraba al borde de su propiedad recién heredada, observando las enormes aspas de madera cortar el aire de la tarde con precisión mecánica. El anterior dueño había fallecido hacía 3 meses, y nadie había mantenido este lugar en más de un año. Pero los engranajes rechinaban, suaves, rítmicos, decididos. Emmett se acercó. La pequeña mano de Tommy aferrándose a la suya mientras se acercaban a la imponente estructura. El niño de 8 años señaló algo que hizo que a Emmett se le encogiera el pecho de confusión. Migas de pan frescas esparcidas cerca de la base. Una taza de hojalata sobre una caja de madera, aún húmeda por el uso reciente. Ropa colgada de un tendedero improvisado entre 2 vigas de soporte, meciéndose suavemente con la brisa. Alguien vivía allí, pero eso era imposible. Emmett había inspeccionado el interior ayer con el tasador de tierras. Habían subido por cada escalera, examinado cada rincón, revisado cada cámara donde se habría almacenado el grano. El molino estaba vacío, completamente vacío, solo enormes engranajes de madera y muelas de piedra, todo funcionando sin ningún mantenimiento ni reparación visible. El chirrido se hizo más fuerte mientras estaban allí. No era el crujido irregular de una estructura abandonada, sino el ritmo constante de la maquinaria operada por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Tommy tiró de la manga de su padre. «Papá, alguien nos está mirando». Emmett miró hacia las pequeñas ventanas que salpicaban el exterior del molino. Por un instante, lo vio. Una sombra moviéndose detrás de una de las ventanas superiores. Una sombra humana. Luego nada. El molino seguía girando. Los engranajes seguían chirriando. Y en algún lugar dentro de esa estructura imposiblemente vacía, alguien respiraba, vivía, escondido en un espacio donde ningún ser humano debería poder sobrevivir. Pero lo más inquietante no era el misterio de cómo alguien podía vivir dentro de un molino en funcionamiento. Era la comprensión que Emmett comprendía poco a poco mientras miraba la ropa colgada en el tendedero. El vestido azul descolorido, el chal roto que reconoció de años de matrimonio. Esa ropa pertenece a Iris, su exesposa, quien desapareció 6 meses atrás sin dejar rastro, dejando solo deudas y un hijo que aún preguntaba cuándo volvería mamá a casa. Y ahora, de alguna manera, vivía dentro de los engranajes de un molino de viento que no debería funcionar en un espacio que no debería existir. Sobreviviendo de una manera que desafiaba todas las leyes de la física y el sentido común que Emmett conocía. La pregunta no era solo cómo lo hacía. La pregunta era por qué había elegido este lugar imposible para esconderse. Y de que estaba tan desesperada por escapar que vivir dentro de engranajes chirriantes parecía su mejor opción. Emmett había aprendido a reconocer el sonido de su propio desgarro. Era el mismo golpe sordo que sintió cuando Iris salió de su cabaña 6 meses atrás, dejando solo una nota que decía que no podía vivir con lo que había hecho. Ahora, mirando su ropa colgada como fantasmas en el viento, ese dolor familiar se extendió por su pecho como tinta derramada sobre pergamino. Tommy era demasiado pequeño para comprender el peso de ver las pertenencias de su madre en ese lugar imposible. El niño había aceptado la explicación de su padre, que mamá se había ido a trabajar y que volvería cuando pudiera. Pero los niños hacen las preguntas que los adultos temen expresar. ¿Por qué no se había despedido? ¿Por qué no había escrito? ¿Por qué los ojos de papá se oscurecían cada vez que se mencionaba su nombre? Emmett se acercó a la pesada puerta de madera del molino. Sus manos de carpintero temblaban al tocar el pomo de hierro. La puerta estaba cerrada con llave, pero la cerradura era nueva. Instalada recientemente, alguien había estado haciendo modificaciones en ese lugar, convirtiéndolo en algo que nunca estuvo destinado a ser. Sacó su cuchillo y manipuló el mecanismo hasta que cedió con un suave clic. El interior era exactamente como lo recordaba de la inspección del día anterior. Enormes engranajes de madera giraban en círculos lentos e hipnóticos. Muelas de piedra giraban unas contra otras con el ritmo constante del latido de un gigante.
El polvo de grano flotaba en el aire como nieve dorada y rayos de sol atravesaban la oscuridad en ángulos precisos. Todo parecía normal, funcional y completamente inhabitable. Pero EMTT sabía lo que había visto. La ropa de afuera pertenecía a Iris. Las migas de pan estaban frescas. Alguien mantenía esta maquinaria con la habilidad de un molinero experimentado. Y en algún lugar de este laberinto de piedra de moler y tornear madera, su exesposa se escondía de algo tan terrible que había elegido este peligroso refugio sobre cualquier otro. Empezó a subir la escalera de madera que conducía a los niveles superiores, cada peldaño protestando bajo su peso con pequeños crujidos y gemidos. Tommy lo seguía, sus pequeñas manos agarrando los desgastados peldaños con determinación. A medida que ascendían, los sonidos mecánicos se hacían más fuertes, más abrumadores. El aire mismo parecía vibrar con la fuerza de la molienda. En el segundo nivel, EMTT se detuvo. Algo era diferente allí. El polvo de grano no se asentaba de forma natural. Había sido removido recientemente, arrastrado por patrones que sugerían movimiento humano regular. Huellas en el polvo conducían hacia la zona donde operaba el mecanismo principal de engranajes. Luego desaparecieron por completo. Era físicamente imposible que alguien sobreviviera en el camino de esas enormes piedras de moler. Los engranajes se movieron con la fuerza suficiente para aplastar un cuerpo humano en segundos. Sin embargo, las huellas condujeron directamente a esa trampa mortal mecánica y simplemente desaparecieron. EMTT miró a su hijo, cuyos ojos abiertos reflejaban la misma confusión y el miedo creciente que se acumulaba en su propio pecho. Fuera lo que fuese en lo que se hubiera metido Iris, fuera cual fuese el peligro del que se escondía, la había impulsado a intentar algo que debería haberla matado, pero de alguna manera seguía viva, y estaban a punto de descubrir exactamente cómo había logrado burlar a la muerte misma. La respuesta llegó desde arriba en forma de una sola gota de agua que cayó sobre la frente de EMTT. Se la secó y miró hacia arriba, esperando ver una gotera en el techo del molino. En cambio, vio algo que le cortó la respiración. Una trampilla oculta, tan perfectamente encajada en las tablas de madera del techo, que era casi invisible, y de sus bordes caían más gotas de agua a intervalos irregulares. No era agua de lluvia. Este líquido estaba caliente y tenía un ligero aroma a jabón y piel humana. Alguien se estaba lavando justo encima de ellos. EMTT agarró la mano de Tommy y tiró de él hacia la escalera, pero ya era demasiado tarde. La trampilla se abrió con un suave crujido y una escalera de cuerda descendió, seguida por los pies descalzos de una mujer con movimientos a la vez desesperados y precisos. Iris descendió al caos mecánico del molino como quien lo hubiera hecho incontables veces. Su cabello era más corto de lo que EMTT recordaba, cortado toscamente con lo que parecía un cuchillo sin filo. Su ropa era la misma que colgaba afuera, pero ahora podía ver que había sido remendada y reforzada con esmero. Se movía entre los engranajes giratorios con una familiaridad practicada que sugería meses de estudio y adaptación minuciosos. Al verlos allí de pie, su rostro reflejó una serie de emociones que EMTT reconoció de sus años de matrimonio. Sorpresa, alivio, terror y, finalmente, resignación. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Se había estado preparando para ello. No puedes estar aquí. Su voz provenía del desuso, apenas audible por encima del chirrido de la maquinaria. Te encontrarán. Te seguirán de vuelta a Tommy. Emmett quería exigir explicaciones, preguntarle a gritos dónde había estado y por qué había abandonado a su hijo. Pero el miedo en sus ojos era tan intenso, tan inmediato, que se encontró susurrando. ¿Quién te busca? Iris miró hacia las ventanas, con todo el cuerpo tenso por la constante expectativa del peligro. Hombres que cobran deudas. Hombres que no aceptan excusas ni retrasos. Pedí dinero prestado para ayudar a mi hermana cuando murió su marido. Y cuando no pude devolverlo, señaló el espacio oculto sobre ellos. Ese era el único lugar que no podían seguir.
Tommy había permanecido en silencio durante este intercambio, pero ahora dio un paso al frente con la franqueza que solo poseen los hijos. «Mamá, ¿vienes a casa?» La pregunta flotaba en el aire como polvo de grano, suspendida y frágil. Iris miró a su hijo con tal anhelo que EMTT pudo ver su esfuerzo físico para no alcanzarlo, pero mantuvo la distancia. Y cuando habló, su voz cargaba con el peso de una terrible decisión. «No puedo volver a casa, cariño. No hasta que encuentre la manera de hacer que los hombres malos se vayan». Fue entonces cuando lo oyeron. El sonido distante de caballos acercándose al molino, moviéndose rápido y con determinación. El rostro de Iris palideció de terror y comenzó a trepar de vuelta a su refugio oculto a una velocidad frenética. Pero era demasiado tarde. Los jinetes habían llegado y ya estaban desmontando afuera. 3 hombres entraron al molino con la confianza de depredadores que han acorralado a su presa. EMTT los reconoció de inmediato. No eran agentes de la ley, sino coleccionistas que operaban en espacios donde la ley no podía llegar. Su líder era un hombre alto con manos y ojos llenos de cicatrices que catalogaba todo lo valioso en una habitación antes de pasar a lo que se podía romper. «Clamurdock», susurró Iris desde arriba, su voz apenas audible por encima del rechinar de los engranajes. «Es a él a quien le debo una». EMTT se colocó entre Tommy y la entrada, pero sabía que estaban atrapados. El molino solo tenía una entrada o salida, y estos hombres la bloqueaban. Peor aún, si empezaban a buscar sistemáticamente, encontrarían el escondite de Iris en cuestión de minutos. La escalera de cuerda seguía colgando, balanceándose ligeramente con el viento mecánico creado por los engranajes. Clamurdock caminaba entre la maquinaria con soltura, sus botas repiqueteando contra el suelo de piedra mientras examinaba el funcionamiento. «Interesante montaje», gritó, con la voz clara a pesar del ruido. «Alguien ha estado manteniendo este lugar con mucho cuidado, como aceite nuevo en los engranajes. Correas de cuero nuevas. Alguien con habilidad». Uno de sus compañeros, un hombre bajo y nervioso, señaló hacia los niveles superiores. «Jefe, ha habido actividad aquí recientemente. Las líneas de polvo muestran un movimiento regular». El EMTT sintió que su mente de carpintero trabajaba a toda velocidad, buscando cualquier ventaja en esta situación. El mecanismo del molino de viento era complejo, con múltiples niveles y cámaras. Si lograba crear suficiente ruido o distracción, quizás Iris podría escapar por la ruta que usara para evitar los engranajes. Pero Tommy estaba allí, y cualquier movimiento en falso podría poner a su hijo en peligro inmediato. El paramédico Sloan Clamurdock los había notado. Su atención se desvió de la maquinaria a la gente. «Heredaste este lugar del viejo Henrik. Bonita propiedad. Sería una pena si algo le pasara». La amenaza era sutil pero inconfundible. Emmett había visto antes a hombres como Murdoch. Operaban con miedo y la promesa de violencia, y rara vez necesitaban cumplirla porque la amenaza solía ser suficiente. Pero había algo diferente en el comportamiento de este hombre. Una atención que sugería que estaba bajo presión de alguien de mayor rango. «Busco a alguien», continuó Murdoch, acercándose a donde estaban parados el paramédico y Tommy. «Una mujer que pidió dinero prestado y luego decidió que no necesitaba devolverlo. Se llama Iris Quaid. ¿No sabrás dónde podría estar escondida?», preguntó Tommy, con la terrible honestidad de la infancia, para responder. El paramédico rápidamente puso una mano sobre el hombro de su hijo, apretándolo suavemente en señal de advertencia. Pero la reacción del niño ya le había dicho a Murdoch todo lo que necesitaba saber. El cobrador de deuda sonrió, y fue la expresión más aterradora que EMTT había visto jamás. «Bueno, ahora parece que este viejo molino de viento está lleno de sorpresas. Busquen cada centímetro de este lugar. Ella está aquí, en algún lugar por encima de ellos, apenas visible entre las sombras». La escalera de cuerda comenzó a retraerse lentamente hacia arriba, pero se movía demasiado despacio,
y los hombres de Murdoch ya comenzaban a subir hacia los niveles superiores. La búsqueda comenzó con precisión metódica. Los hombres de Murdoch recorrieron el molino como lo habían hecho antes, revisando cada rincón, cada sombra, cada espacio lo suficientemente grande como para ocultar a un ser humano. Pero buscaban escondites convencionales, e Iris había encontrado algo mucho más ingenioso. EMTT observó con fascinación y creciente temor cómo los hombres pasaban por el lugar donde había desaparecido la escalera de cuerda. Examinaron el techo con cuidado, pasando las manos por las tablas de madera, pero la trampilla estaba tan perfectamente oculta que sus dedos no encontraron nada. Iris había elegido bien su refugio, o quizás lo había creado ella misma. Tommy se acercó más al lado de su padre mientras los buscadores avanzaban por encima. El chirrido de los engranajes proporcionaba cierta cobertura para las conversaciones susurradas. Pero EMTT podía ver que su hijo luchaba por entender por qué no podían simplemente decirles a estos hombres dónde se escondía mamá. En la mente de un niño, los adultos deberían poder resolver los problemas hablando. El concepto de hombres que cobraban deudas mediante la violencia estaba más allá de la comprensión de un niño de 8 años. «Tiene que estar por aquí en alguna parte», gritó el hombre nervioso a Murdoch. «Agua fresca en una palangana arriba, pan aún caliente de apenas un día». Murdoch asintió con gravedad y volvió su atención a EMTT. «Pareces un hombre razonable, Sloan, un padre que quiere proteger a su hijo. Así que, déjame simplificarte esto. No me importas ni tú ni tu molino de viento. Me importa cobrar lo que me deben. $300 más intereses que se han ido acumulando durante 6 meses. $300. EMTT sintió que se le encogía el corazón al darse cuenta de la magnitud de la deuda de Iris. Era más dinero del que la mayoría de la gente del territorio vio en 2 años. Más de lo que valía el propio molino de viento. Con razón había desaparecido. Que enfrentarse a los métodos de recolección de Murdoch. Si ella estuviera aquí, dijo Emmett con cuidado, ¿qué le sucedería? La sonrisa de Murdoch era tenue y fría. Eso dependería de cuán cooperativa decidiera ser y cuán rápido pudiera conseguir mi dinero. Encima de ellos, la búsqueda se estaba volviendo más frustrante, y por lo tanto, más destructiva. Los hombres ahora examinaban los mecanismos de engranajes, tratando de determinar si alguien podría sobrevivir en los espacios entre las enormes ruedas de madera. Lo que no entendían era que Iris había descubierto algo que requería una sincronización perfecta y un coraje desesperado. La muela principal funcionaba en un ciclo. Durante 47 segundos, molía el grano con una fuerza aplastante. Luego, durante 13 segundos, se detenía mientras el mecanismo se reiniciaba y el grano se introducía en la cámara. Durante esos 13 segundos, había un espacio apenas lo suficientemente grande como para que un cuerpo humano se deslizara hacia una cavidad detrás de las piedras de moler. EMTT lo sabía porque había diseñado mecanismos similares antes. Pero vivir en un espacio así requeriría que alguien sincronizara sus movimientos a la perfección, con el ciclo mecánico emergiendo solo durante las breves pausas cuando la maquinaria estaba inmóvil. Fue entonces cuando escuchó eso, el leve sonido de alguien tosiendo proveniente de detrás de la muela principal. Uno de los hombres de Murdoch también lo oyó y giró la cabeza bruscamente hacia la fuente del ruido. El buscador se dirigió hacia la muela con una concentración depredadora, con la mano ya buscando el cuchillo en su cinturón. EMTT sabía que en 30 segundos, tal vez menos, descubrirían a Iris y la sacarían de su escondite imposible. Una vez que eso sucediera, Murdoch tendría lo que buscaba, y EMTT tendría que explicarle a Tommy por qué se habían llevado a mamá otra vez. Pero EMTT había pasado años trabajando con maquinaria y entendía algo que los hombres de Murdoch no. La muela funcionaba con un ciclo preciso, e interrumpirlo incorrectamente podía bloquear todo el mecanismo. Si los engranajes se atascaban mientras alguien estaba en la posición incorrecta, las consecuencias serían catastróficas. Sin pensar en las consecuencias,
EMTT agarró un pesado trozo de metal del suelo y lo clavó en el tren de engranajes. El efecto fue inmediato y violento. Las enormes ruedas de madera se detuvieron con un estruendo chirriante, que envió vibraciones por toda la estructura. El polvo de grano explotó en el aire como una nube dorada, y el repentino silencio fue más impactante que el ruido mecánico anterior. Murdoch se giró con furia en los ojos. ¿Qué hiciste? La maquinaria es vieja, respondió Emmett, intentando mantener la voz firme. Mantenimiento constante. A veces simplemente se descompone. Pero Murdoch no se dejó engañar. Hizo un gesto a sus hombres y comenzaron a avanzar hacia EMTT con evidente intención. El cobrador de deudas se había dado cuenta de que el dueño del molino trabajaba en su contra y hombres como Murdoch no toleraban interferencias en sus negocios. Fue entonces cuando Iris emergió de detrás de la muela. Parecía un fantasma materializado de piedra sólida. Su ropa cubierta de polvo de grano y su rostro demacrado por el agotamiento. El espacio en el que se había estado escondiendo apenas era lo suficientemente grande para un cuerpo humano. Una cavidad detrás de las piedras de moler a la que debería haber sido imposible acceder. Pero había descubierto cómo colarse en esa trampa mortal durante las breves pausas del ciclo de molienda, sincronizando sus movimientos con desesperada precisión. Dijo, su voz se oía claramente en el repentino silencio. Déjalos en paz. Soy lo que viniste a buscar. Murdoch la estudió con la mirada calculadora de quien evalúa una propiedad valiosa. Iris Quaid. Ha sido una mujer difícil de encontrar. Iris se asomó por completo, colocándose entre Murdoch y su familia. Sé lo que te debo. Sé que no puedo pagarla, pero mi hijo y su padre no tienen nada que ver con esta deuda. De hecho, ahora sí, respondió Murdoch, señalando el mecanismo atascado. Tu amigo acaba de destruir una propiedad valiosa durante una acción de cobro oficial que lo hace responsable de los daños. Emmett sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. Al intentar proteger a Iris, le había dado a Murdoch una justificación legal para extender la deuda, incluyéndolo a él, potencialmente, a Tommy. El cobrador tenía experiencia en convertir sus instintos protectores en ventaja. Pero Iris había pasado meses escondida en este molino de viento, y había aprendido más que solo a sobrevivir en la maquinaria. Había estado planeando para este momento, preparándose para el día en que descubrieran su santuario. Y cuando volvió a hablar, su voz transmitía una confianza que hizo que todos en la sala prestaran atención. Hay algo que debes saber sobre esta deuda. Cla. Algo sobre quién te debe realmente ese dinero. La expresión de confianza de Murdoch se desvaneció por un instante, pero fue suficiente para que EMTT supiera que Iris había dado con algo importante. La deuda. La mano del cobrador se movió instintivamente hacia su arma, pero se detuvo, esperando escuchar lo que ella tenía que decir. El dinero que pedí prestado, continuó Iris, sacudiéndose el polvo de grano de la ropa con deliberada calma, no era para mi hermana. Fue una mentira que dije para proteger a alguien más. El verdadero prestatario era Marcus, el hijo del juez Harrison. Necesitaba $300 para cubrir deudas de juego en Denver, y sabía que su padre lo renegaría si se descubría la verdad. El hombre nervioso se removió incómodo, mirando a Murdoch e Iris como si reconociera el nombre. El juez Harrison era el magistrado territorial, un hombre cuya influencia se extendía mucho más allá de cualquier pueblo o asentamiento. Si alguien se enfadaba con él, podía encontrarse con problemas legales que lo seguían a donde quiera que fuera. Marcus acudió a mí porque sabía que trabajaba para varias familias adineradas, limpiando casas y cosiendo, continuó Iris. Pensó que podía contactar a los prestamistas sin levantar sospechas sobre el nombre Harrison. Así que pedí prestado el dinero con mi propia firma, con el acuerdo de que me lo devolvería en 2 meses. Murdoch apretó la mandíbula al comprender las implicaciones. Y cuando transcurrieron los 2 meses, Marcus ya se había ido a California, había conseguido un trabajo en una compañía ferroviaria y no había mirado atrás. Me dejó con una deuda que,
para empezar, nunca fue realmente mía. La voz de Iris reflejaba años de ira y traición acumuladas. Pero esto es lo que necesitas saber. Marcus no desapareció sin más. Dejó una confesión firmada, admitiendo que la deuda era suya y que yo actuaba solo como su agente. El EMTT observó atentamente el rostro de Murdoch, notando cómo la confianza del cobrador comenzaba a tornarse más cautelosa. Si Iris podía demostrar que había actuado como agente en lugar de como prestataria principal, la situación legal se complicaba mucho más. El juez Harrison se vería obligado a elegir entre proteger la reputación de su hijo o permitir que una mujer inocente sufriera por los errores de su hijo. «Muéstrame esta confesión», exigió Murdoch. Iris sonrió por primera vez desde que la encontraron. «Está en un lugar seguro, en algún lugar conocido por varias personas. Si algo me pasa a mí o a mi familia, ese documento llegará al escritorio del juez Harrison en 24 horas». El cobrador guardó silencio un largo rato, calculando claramente sus opciones. Aún podía cobrarle la deuda a Iris por la fuerza, pero si su historia era cierta, eventualmente enfrentaría consecuencias legales que podrían destruir su negocio y posiblemente llevarlo a prisión. El juez Harrison no era un hombre que tolerara ser avergonzado públicamente por las acciones de su hijo. Pero Tommy, que había estado escuchando esta conversación adulta con creciente confusión, eligió ese momento para hacer la pregunta que lo cambió todo. «Mamá, si el hijo del hombre malo se llevó el dinero, ¿por qué los hombres malos no se lo quitan?» La lógica inocente de la infancia atravesó la compleja red de engaños adultos y reveló la simple verdad que todos habían estado evadiendo. Marcus Harrison tenía el dinero para pagar su propia deuda. Tenía un trabajo estable en el ferrocarril, un buen sueldo y ninguna obligación legal de ocultarse de sus acreedores. La única razón por la que la deuda seguía sin pagar era porque permitía que Iris sufriera en su lugar. Murdoch entrecerró los ojos al absorber la información. ¿Dónde trabaja exactamente el joven Harrison ahora? Y fue entonces cuando oyeron el sonido que paralizó de terror a todos en el molino. Caballos acercándose a todo galope. Pero estos jinetes no estaban solos. Les acompañaba el inconfundible sonido de la carreta de un alguacil, con sus ruedas de hierro y el tintineo de las insignias y armas oficiales. Alguien había alertado a la policía sobre la situación en el molino. La alguacil que entró no era la que nadie esperaba. La alguacil Sarah Whitmore apenas tenía 30 años. Pero se movía con la autoridad de quien se había ganado su puesto por su competencia, no por la política. Su insignia reflejaba la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas del molino mientras observaba la escena con ojos agudos y calculadores. «Murdoch», dijo, con la voz cargada de un asunto oficial. «Recibí una denuncia sobre actividades no autorizadas de cobro de deudas en propiedad privada». La fachada de confianza de Murdoch se quebró ligeramente, pero mantuvo su postura agresiva. «Esto es un asunto legítimo. Marsal. Una mujer debe dinero, y estoy aquí para cobrarle a un niño y a su padre». Whitmore señaló a Tommy, que estaba pegado al costado de EMTT, porque eso era lo que especificaba la denuncia: intimidación de menores durante actividades de cobro. EMTT sintió una oleada de confusión y esperanza. Alguien había contactado con la ley en su nombre. ¿Pero quién? No le había dicho a nadie que había ido al molino hoy, e Iris llevaba meses escondida allí sin contacto con el exterior, a menos que hubiera encontrado la manera de comunicarse con el mundo exterior desde su refugio imposible. Iris dio un paso al frente, todavía cubierta de polvo de grano, pero más erguida que en meses. «Marsal, necesito denunciar un fraude. Murdoch ha estado intentando cobrar una deuda que legalmente pertenece a Marcus Harrison, hijo del juez Harrison. Tengo pruebas documentadas de que solo actuaba como agente en la transacción original». Whitmore arqueó ligeramente las cejas. Esto era claramente más complejo que una simple disputa de cobro de deudas. ¿Tiene esta documentación? Envié copias a su oficina hace 3 días. Respondió Iris.
Y la EMTT se dio cuenta de que había estado planeando esta confrontación cuidadosamente, junto con una declaración detallada que explicaba cómo Marcus Harrison me obligó a pedir dinero prestado en su nombre y luego me abandonó para que asumiera las consecuencias cuando huyó a California. Murdoch se puso rojo de ira. Esto es una tontería. Ella pidió prestado el dinero. Ella debe el dinero. No me importa de quién sea el hijo involucrado. En realidad, debería importarle, dijo Whitmore, sacando un documento doblado de su abrigo. Porque el juez Harrison recibió ayer una copia de la declaración de la señora Quaid. Y esta mañana, envió un giro bancario que cubre el monto total de la deuda de su hijo, más intereses y multas. Le entregó el documento a Murdoch. Su deuda ha sido pagada en su totalidad por la parte legalmente responsable. El silencio que siguió solo fue roto por el ruido mecánico de los engranajes rotos del molino. Murdoch miró el giro bancario como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Todo su modelo de negocio se derrumbaba a su alrededor. Había construido su reputación asumiendo que la gente desesperada no tenía recursos legales, ninguna forma de defenderse de sus métodos. Pero Iris había encontrado la manera. Durante los meses que pasó escondida en el molino, había estado haciendo más que simplemente sobrevivir. Había estado documentando su caso, reuniendo pruebas y buscando la manera de contactar a las autoridades sin revelar su ubicación. El molino no solo había sido su refugio, había sido su fortaleza, el lugar donde planeó su contraataque. Tommy miró a su madre con asombro. «Mamá, esto significa que ya puedes volver a casa». Pero antes de que Iris pudiera responder, Murdoch arrugó el giro bancario en su puño y lo tiró al suelo. Su rostro estaba contraído por la rabia y su mano se dirigió hacia su arma. «Nadie se burla de Murdoch. Nadie». La mano de Marshall Whitmore estaba sobre su arma antes de que Murdoch pudiera retirar el cuero. El clic metálico del percutor de su revólver al amartillarse resonó por el molino de viento con una firmeza que dejó a todos paralizados. Murdoch está arrestado por amenazar a un agente federal e intentar intimidar a testigos. La mano de Murdoch se detuvo a medio camino de su arma, con el rostro contorsionado al darse cuenta de que su reinado de terror finalmente había encontrado la horma de su zapato. Los dos hombres que lo acompañaban retrocedieron, claramente reacios a enfrentarse a un alguacil federal por una deuda que ya había sido legalmente saldada. «Dense la vuelta lentamente y coloquen las manos a la espalda», ordenó Whitmore con voz firme y profesional. «Cualquier movimiento brusco se considerará un acto de agresión contra un agente federal». Mientras Murdoch obedecía a regañadientes, Whitmore continuó hablando con Iris. «Señora Quaid, el juez Harrison me pidió que le transmitiera sus disculpas personales por las acciones de su hijo. Marcus ha sido localizado en California y enfrentará consecuencias legales por fraude y abandono de obligaciones de deuda. El juez también ha establecido una fondo para compensarte por los meses de penurias que soportaste debido al engaño de su hijo». El EMTT vio cómo el rostro de su exesposa se transformaba al liberarse por fin del peso de 6 meses de miedo y desesperación. Iris no solo había sobrevivido a sus circunstancias imposibles. Había luchado y ganado. Había convertido su mayor debilidad, el abandono y la persecución, en su mayor fortaleza al aprovechar el tiempo para construir un caso legal insalvable. Con Murdoch atado con grilletes de hierro y sus compañeros despedidos con severas advertencias, el mariscal Whitmore se preparó para transportar a su prisionera al juzgado territorial. Pero antes de irse, se dirigió a la familia destrozada por el egoísmo y la cobardía de un joven. «Señora Quaid, sus problemas legales han terminado. Señor Sloan, la denuncia por daños materiales a su molino de viento ha sido retirada. El juez Harrison cubrirá el costo de las reparaciones». Hizo una pausa, mirando a Tommy con la expresión amable que algunos agentes de la ley reservaban para los niños que habían visto demasiada crueldad adulta. «Hijo, tu mamá es libre de ir donde quiera. Ella quiere ahora». Después de que el alguacil y su prisionera se fueran,
El molino de viento se sumió en un silencio que se sentía diferente de la quietud opresiva del miedo. Era el silencio de una tormenta que finalmente pasaba, dejando cielos despejados y la posibilidad de reconstruir. Emmett miró los engranajes dañados que había atascado para proteger a Iris. Sabiendo que repararlos sería un proyecto satisfactorio, el tipo de trabajo que crea en lugar de destruir, Iris se arrodilló junto a Tommy y lo abrazó con un abrazo que le habían negado durante 6 meses. «Vuelvo a casa, cariño. Nunca más te dejaré». Tommy hundió la cara en el hombro de su madre, su pequeño cuerpo temblando de alivio y alegría. «¿Prepararás el desayuno mañana, mamá, como solías hacer?» «Todas las mañanas», prometía Iris, mirando por encima de la cabeza de su hijo para encontrarse con los ojos de Emmett. «Si a tu papá no le importa que volvamos», Emmett sonrió por primera vez en meses, sintiendo que el peso de la soledad y la incertidumbre finalmente se le quitaba del pecho. «Tengo masa para panqueques que ha estado esperando el momento adecuado. Cocinero». 3 días después, salía humo de la chimenea de la cabaña de Emmett mientras Iris preparaba el desayuno para su familia. El molino de viento estaba reparado y funcionando, sus engranajes girando suavemente con la brisa matutina. Marcus Harrison había sido arrestado en California y pasaría los siguientes 2 años en prisión por fraude. Murdoch enfrentaba cargos federales que lo mantendrían alejado de la cobranza de deudas para siempre. Y en la cocina de una pequeña cabaña, una madre volteaba panqueques mientras su hijo reía y su exesposo, ahora simplemente su compañero en la crianza de su hijo, tallaba mantequilla fresca en la mantequera. El refugio imposible se había vuelto innecesario, reemplazado por el sencillo santuario del hogar. Si disfrutaste de esta increíble historia de supervivencia y familia, haz clic en el vídeo en tu pantalla ahora para descubrir otra apasionante historia del oeste donde la gente común se enfrenta a desafíos extraordinarios. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir ofreciéndote estas inolvidables historias de la frontera. Tu apoyo significa mucho para nosotros.